Bueno, doctor, como Bueno, vamos a tratar un tema, siempre aquí en este micro usted ha apostado a dar consejos para la salubridad, para mantenernos activos, prevención, para promoción de la salud. promoción de la salud, para mantenernos vivos, por Así decirlo es. de algún modo. Y ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de la muerte. Ala. ¿Eh? Bueno, ¿cómo no? De una instancia que inexorablemente tarde o temprano todos vamos a transitar. Sí, es lo único, ¿no? Irreversible que hay, ¿no? Sí, es así. Y es un tema que, bueno, siempre genera un poco de tabú, que no se habla, que genera incertidumbre, que genera miedo, no de ahora, ¿no? Sino históricamente, realmente ha sido de este modo, ¿no? Y para comenzar a hablar justamente esta temática de la muerte, podríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Y ver realmente las distintas sociedades, las distintas etapas, cómo han tomado justamente a la muerte, ¿no? Bueno, qué temática, ¿no? Y bueno, como decís, te expresaste vos, la muerte es un acontecimiento universal, ¿no? Y es lo único de lo que estamos verdaderamente seguros, ¿no? Y precisamente el animal se diferencia del hombre, ¿no es cierto? Es que en tierra el ser humano entierra a los muertos y rodea ese entierro a veces de ciertos rituales, de cierto simbolismo, y el misterio de la muerte, es cierto, siempre estuvo presente en los seres humanos. Se dicen que a veces, a veces nos diferenciamos del animal por la palabra, pero el hombre lo supera en algo, en la crueldad, que el animal no tiene, Así que eso es muy importante tenerlo presente. Vos me decís de los pueblos más importantes. Y bueno, por ejemplo, los aztecas, ¿no es cierto? Para ellos había paraísos también, como las religiones. Estaba el paraíso oriental, occidental, septentrional, meridional. Y bueno, y según la vida y los actos, iban a distintos paraísos. Eso en los aztecas. En los mayas era semejante a los aztecas, ¿no es cierto? Los soldados muertos, por ejemplo, en batalla, o la madre que daba luz y moría, ¿no es cierto? Iban a paraísos, y otros, por mal comportamiento, iban a esos mundos subterráneos, llamaban los mayas, donde reinaban esos demonios torturadores. Ahora ya con los incas ya va cambiando un poco, porque estos pueblos eran pueblos de montaña y preservaban los cadáveres. Acordate que hace poco encontraron cadáveres momificados, ¿no es cierto? Y ahí ya lo evisceraban a muchos muertos, y el clima mismo, ¿no es cierto? Y el desierto los momificaba, y todo esto lo acompañaban de mantas y objetos. Es decir, que nuestros pueblos originarios veían a la vida y la muerte como parte de un único proceso. Ya los romanos empiezan a copiar de los etruscos la cremación. Ajá. Empezaron a cremar, que lo toman los hindúes. Pero los hindúes le hacen ofrenda a los muertos. Hacen como una se llama tortas de arroz en el día de la luna nueva, y realizan una serie de ceremonias porque decían que el muerto se transformara, para impedir que el muerto se transformara en alma en pena. Fíjate vos toda la simbología, los rituales que existen. Y después los hindúes copian del osario la cremación. Y por ejemplo, se hace al lado del río Ganges, están los crematorios. Uno personalmente lo ha visto, ¿no es cierto? Y lo arrojan su ceniza al río Ganges. Al único que no creman es a los niños, que lo arrojan como tales en el río Ganges. Después vienen ya los egipcios, ya entierran también pintado en las pirámides. Después vienen los islámicos, ya los árabes paganos, ¿no es cierto? Cuidaban a los muertos y lo proveían de alimentos, bebidas, y cuando pasaban ante el sepulcro de esa persona,
pronunciaban palabras, hablaban en cierta manera con ese muerto. Incluso algunos dejaban hasta un camello al lado de él, porque usted sabe que el camello es un animal maravilloso, imprescindible en el mundo árabe en la antigüedad y aún hoy. Y bueno, ese camello a veces moría al lado de ese muerto de hambre y de sed, ¿no es cierto? Ahora ya en la actualidad, como dijiste vos, lo insinuaste un poco, la muerte asusta, en la actualidad, ¿no es cierto? Y es como si no debiera existir. Ahora, se exige a veces la represión de la tristeza en lugar de asumirla, no se la acepta, pero también hay que decir que en el día de hoy la gente no trata tanto de honrar a los muertos como de proteger al vivo. La persona desaparece, pero la especie continúa. A veces en esta sociedad de mucha tecnología, a veces le interesa más el aquí y ahora, y a veces incluso, después lo vamos a hablar, hay como un ensañamiento terapéutico que no corresponde, y bueno, en última instancia hay que entender a la muerte como una función biológica en última instancia, ¿no? Ese es lo que podemos hacer como introducción, ¿no? Doctor, ahora cuando hablamos de muerte, ¿no? No sé si querés que te exponga algo. No, está bien, así como digamos, una síntesis. Una síntesis histórica para tener una perspectiva, una ¿no? introducción, ¿no? Socialmente, cómo se toma. Ahora ya sí empezamos a hablar científicamente, ¿no? ¿Cuándo podemos decir y hablar de muerte? Porque hay otros estados, ¿no? El estado vegetativo, el estado de muerte clínica cerebral, el coma. ¿Cuándo podemos hablar de...? Está bien esa pregunta. ¿Sabés por qué, Ezequiel? Porque eso está directamente relacionado a muchos temas, incluso al trasplante de órganos. Exacto. Sí. La muerte clínica es lo que hemos hablado en otra oportunidad con vos, es la muerte súbita, cuando se detiene el latido cardíaco y la respiración. Y aquí se puede volver a la vida. Los famosos desfibriladores que se habla, todo eso es muy interesante mencionarlo. Después está la muerte biológica o cerebral, ahí sí ya es una muerte definitiva. Aquí, digamos, ahí no hay recuperación. Ahí no hay recuperación. Aquí el tronco encefálico ya tiene una lesión irreversible, aunque el corazón y el pulmón, ¿no es cierto?, sigan latiendo y respirando, incluso por aparato. Aquí sí se puede realizar un trasplante de órganos. Podemos saber cuáles son los criterios de muerte cerebral. Ahora, no hay que confundir esta lesión del talio cerebral con un estado de coma. Entonces, muerte clínica, muerte cerebral, estado de coma, y el coma es una alteración muy severa de la conciencia que puede ser a veces reversible o no. Usted puede tener un coma diabético, lo trato y se recupera, o al revés, un coma hipoglucémico o un coma alcohólico, a veces en los jóvenes, sobre todo un coma alcohólico se ve muy frecuentemente, usted lo lee, pues, a veces puede ser reversible o por sobredosis de droga, puede ser reversible y se puede recuperar. Ahora, cuando ese coma se va prolongando, ¿no es cierto?, más de un mes, entra en lo que se llama un estado vegetativo. Acordate, Schumacher, ¿cómo se llama ese gran corredor? Sí, Michael Schumacher. Y después tenemos a nuestro queridísimo Cerati. Exacto. El del automovilista creo que fue por un traumatismo de cráneo, ¿no es cierto? Golpe, sí. Y el de Cerati es por un accidente cerebrovascular. En todas estas cuestiones a veces tiene mayores posibilidades de recuperación un estado vegetativo por un traumatismo que por un accidente cerebrovascular. Acá se va estableciendo qué pasa, hasta cuándo, porque hemos tenido pacientes en el mundo, ¿no es cierto?, que han estado hasta 10 años con este estado vegetativo, y después la familia resolvió sacarle la alimentación, todo, y hay también otro, y a pesar de los años transcurridos, por ahí se recuperan. Sí. Porque acá hay como en el estado vegetativo, ¿no es cierto?, hay como un silencio cortical, ¿no es cierto? Pero el paciente no puede reaccionar, ¿no es cierto? Yo lo pellizco, le produzco dolor,
pestañea, pero no tiene conciencia en el estado vegetativo de sí mismo ni de lo que lo rodea. Yo no me quiero extender demasiado, es para establecer esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Así que respira incluso espontáneamente en el estado vegetativo. Ahora, yo creo que para la definición de la muerte debe ser definida por parámetros, digamos, neurológico y no tanto cardíaco y respiratorio. Digo alguna, por ejemplo, ausencia total de reflejos del tronco cerebral, por ejemplo, ¿no es cierto? Ausencia de potenciales evocados, somatosensitivos o de latencia que se llama, ausencia de receptividad y respuesta, por ejemplo, uno infligiendo dolor y no hay respuesta, ¿no es cierto? Otros criterios pueden ser, por ejemplo, respiratorio, apnea, no hay como una... Después, por ejemplo, el electroencefalograma que sea chato, plano, durante más de 30, 60 minutos, ¿no es cierto? Ausencia de reflejos corneano, oculares, motores. Es decir, que a mí me parece que esa es la definición, pero ya te digo, el estado vegetativo se anula una parte de la corteza y bueno, ahí viene el gran drama. ¿Qué hacemos en ese estado vegetativo? 3 años, 10 años, 3 años, ahí viene la gran incógnita, que después podemos decir algo más, ¿no es cierto? Ahí ya entra a jugar un poco la familia, sus creencias. Es un drama moral, ¿no? Después vemos cuando hablemos de eutanasia, todas estas cuestiones, ¿no? Claro, sí, son factores en los que lo ético y lo moral juegan mucho, ¿no? Sí. Ahora, doctor, ¿qué pasa con el ser humano, ¿no? ¿Cómo reacciona ante la muerte? Bueno, mira, en primer lugar, la persona se angustia, un primer paso. Hay una angustia, una ansiedad, una angustia, una tensión terrible, ¿no es cierto? Y bueno, puede haber una angustia que se llama tanática, ¿no es cierto? Una angustia estéril, la que paraliza, la que para producir energía, para hacer cosas, porque no siempre la muerte es de un día de hoy para mañana. Entonces usted se angustia, pero de una manera negativa. Y puede ser una angustia positiva, que los autores llaman mayéutica. Mayéutica viene de parto, ¿no es cierto? Y bueno, a veces se puede parir una esperanza, porque la semilla que muere, pero nace una planta de esa semilla. Después de un tiempo viene la rebelión. Tipo, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Es como dijimos el otro día del cáncer. Acordate que de la cancerología un 40% puede ser por el estilo de vida que uno tiene, ¿no es cierto? El fumar, el alcohol en exceso, el medio ambiente, las dioxinas, el glifosato, pero hay un 60% de que uno no fuma, no bebe y se dan esas mutaciones aleatorias que dijimos con vos y bueno, y aparece el cáncer en esa parte. ¿Y por qué a mí? Y bueno, nadie puede contestar eso, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué a mí, no es cierto? Después la persona empieza a negar. Otra etapa, ¿no es cierto? No tengo esta enfermedad, ve a distintos médicos para que algunos le digan que no, y bueno, pero al final está ese problema y hace pacto, otra etapa, en lo que cree, en lo que le dice el médico, en una religión, hace pacto, trata de que prolongarme la vida 1 año más, así veo crecido a los nietos, que los veo recibidos en el secundario, ¿no es cierto? Después viene una etapa donde la persona se deprime y ahí hay ya, viste, una etapa que hay que tener mucho cuidado. Acá entra a jugar mucho la medicina paliativa, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, acá en esta etapa de depresión puede aparecer la idea suicida. La idea suicida está en todo el mundo, está siempre el eros y el tánatos están presentes, eros, amor, vida, tánatos, muerte. Si después empieza con esa idea suicida, puede venir el impulso suicida y la decisión suicida, pero no siempre acontece. Y si todas estas etapas fueron asumidas, contenidas,
La última etapa es la aceptación. Uno acepta, ¿no es cierto? Y ahí juega mucho la medicina paliativa, ¿no? Ahora, no sé doctor, si más, no me quiero extender demasiado, porque no, digamos, cada punto da para mucho más, para ¿no? mucho, ¿Cierto? ¿no? Pero llegar a la instancia de la muerte hay algo previo, ¿no? Que es la enfermedad, muchas veces, ¿no? ¿Y qué es estar enfermo? ¿Hay una bioética, hay una guía del médico que establece? Estar enfermo no es solamente a veces lo que uno pueda tener, sino que uno realmente, ya filosóficamente hablando, estar enfermo es cuando uno no puede cumplir sus proyectos de vida. Alguien ha dicho que estar completamente sano es incompatible con la vida, me acuerdo que escuché una vez. Así que es cuando uno no puede cumplir sus proyectos de vida, ¿no es cierto? Así que no es tanto tener hipertensión o diabetes, sino estar realmente enfermo, ya filosóficamente hablando, cuando uno no puede cumplir sus proyectos de vida. Es como una postura, y digamos, claro, una actitud. Es cuando hemos hablado de envejecimiento, si no se hace muy extenso, envejecimiento exitoso, envejecimiento saludable y ya enfermedad. Ahí te pueden escuchar a vos en YouTube en esa entrevista que has hecho sobre vejez. Y bueno, la ética tiene 4 principios básicos que nos van a regir a los médicos y la familia, a quienes los rodea, al enfermo. En primer lugar, para el médico, no maleficiencia, no dañar. Primum non nocere, es decir, ante esto, no hacer estudios que lesionan y perjudican más que beneficio. Después viene otro principio, que es la autonomía. Respetar la decisión de la persona, de cada persona, y más que si está mentalmente sana. También está la beneficencia, es decir, hacer el bien y promover el bienestar de otros. Y por último, la justicia, ¿no es cierto?, que dar a cada uno lo que le corresponde. Da para mucho hablar, pero bueno, son los 4 principios básicos, ¿no?, de la bioética. Bien, doctor, ya para ir en el tramo final de alguna manera de esta temática, ¿no? Usted mencionó términos como eutanasia, medicina paliativa. ¿Qué podría ampliarnos, José? Bueno, otros temas candentes, temas polémicos, que dan mucho para hablar. Muchos ribetes para claro, analizar hay el mucho, tema, ¿no? claro. Ahí entra a jugar lo médico, lo religioso, las creencias que uno tiene. Y bueno, la eutanasia es bueno, tánatos es muerte, como dijimos hoy, eros y tánatos, es la buena muerte. Ahora, ¿hasta qué punto tiene el ser humano el derecho a darse una buena muerte? Bueno, para los enfermos incurables, dar una buena muerte sería una muerte rápida, prolija, indolora, y con el consentimiento de los pacientes. Ahí está la autonomía, el principio de bioética. Objetivamente, uno no puede poner freno al progreso tecnológico, ¿no es cierto? Todos los adelantos que existen. Pero no es justo recurrir a esa tecnología para prolongar a toda costa, yo diría, un sufrir sin esperanza. Si no hay esperanza, ¿no es cierto?, para conservar la vida humana en estado vegetativo. Ahora, acuérdese también, con respecto a esto, ¿no es cierto?, lógicamente, acá viene lo que hemos dicho con vos en otro momento, eutanasia activa y pasiva. ¿Te acordás del doctor Kerbokian? El doctor muerte, le decían. Pero condenado. Sí, creo que falleció, pobrecito. Hay incluso una película que quien la quiera se la puedo facilitar. Y bueno, ahí de lo moral es difícil, ¿no es cierto?, opinar sobre el mismo. La activa hay en varios países, que está en Bélgica, en Holanda. En Francia creo que ya estaba primero la pasiva y ahora la activa también, ¿no es cierto? En la Argentina creo que en una provincia del sur está aceptada la pasiva, porque acá todavía sigue siendo
la eutanasia, la muerte provocada, sigue siendo un problema, una especie de homicidio. Creo que ha habido algún problema últimamente que se comenta acá en los periódicos, ¿no es cierto? Y bueno, la activa es la aplicación de un fármaco letal. El doctor Kevorkian, creo que usaba, a ver si vuelven a la memoria, bueno, usaba pentotal o con cloruro de potasio, otra, pero siempre con... Y la pasiva yo creo que esa, me parece, hay que aceptarla cuando no hay posibilidades, cuando la vida es un sufrir, y bueno, terminar con el ensañamiento terapéutico y dejar el bien morir a esa persona, ¿no es cierto? Eso, decime una cosa, hay hipócritas que critican la eutanasia, ya sea la activa y pasiva. Yo te pregunto, todas las personas que mandan a la guerra, ¿no es mandarlo a morir? ¿Los presupuestos militares no son mayores que los de salud? Cuando un juez condena a muerte a una persona, ¿no es también eutanasia activa? Como hay en ciertos estados de Norteamérica y en otros países del mundo. Así que entonces yo creo que hay que respetar, después volvemos, sobre la decisión de lo que hace el moribundo. Ahora, hay otros términos también, ojo, está la distanasia, es otro término que es la prolongación de la agonía por sobreatención médica, lo que venimos hablando. Claro. ¿Hasta cuándo debe mantenerse ficticiamente? ¿No? Y la mistanasia es la muerte infeliz para esa persona, en la que se suma la desatención médica, el abandono social, familiar, espiritual, de la familia y de los amigos. Una vez que esclarecido todo esto, yo creo que acá viene la medicina paliativa, que es un grupo de médicos, psicólogos, asistentes, ¿no es cierto?, interdisciplinario, que desarrollan el arte de acompañar a los enfermos terminales y a sus familiares, ¿no es cierto?, para la contención y mejor vivencia de los duelos. Ahora yo diría, ya, si te parece, hay más tiempo, termino. Redondeando, mira, a mí me parecería que, para ir redondeando, yo diría que, mira, yo creo que hay que respetar la decisión del moribundo, cuya vida no tiene significado. La vida para mí es vida si merece ser vivida, ¿no es cierto? A veces la eutanasia es un fantasma que se agita, a veces desagradable y fastidioso entre nosotros. Tiene implicancias, como te digo, morales, religiosas, legales, civiles, filosóficas, y está vinculado al mayor misterio de la muerte. Y qué mejor que una frase de Neruda, si me vuelve a la memoria, ¿no es cierto?, a ver si la puedo... Neruda, para concluir, dice, no me cierren los ojos, ¿no es cierto?, aún después de muerto, lo necesitaré aún para aprender, para mirar y comprender mi muerte. Pablo Neruda. Bueno, hay mucho más para hablar, bueno, pero duda. Sabemos que como en todas estas audiciones, todo esto tiene un límite. Sí. Si querés, hablamos algo más. No, en algún momento lo vamos a retomar. ¿No? Pero ¿qué tema recordaba las charlas que hemos tenido con usted con el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida, que también para muchos se inicia en un momento, para otros en otro, y esto va asociado a lo que es el aborto también, también, ¿no? ¿te acordás? Y bueno, el otro extremo de la vida, la muerte, también tiene sus polémicas, ¿no? Así es. ¿Qué temas apasionantes? Apasionante. Y el origen de la vida desde un punto de vista, cómo se originó la vida, aparte. Bueno, ese es otro. Otra cosa. Y con respecto, hemos hablado del aborto, que se puede escuchar esa temática también, cuándo se origina la vida,
en el momento del óvulo y el espermatozoide, a las 36 horas, Claro. que se llama singania, si está en la anidación, cuando el óvulo y eso se implanta, es lo que va a ser el embrión, el feto, se implanta en el útero, que a los 7 días. Otros dicen que es después de los 14 días, 15, cuando empieza a desarrollarse lo neurológico. Son todas temáticas polémicas, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, ahí entra a jugar todo lo que uno piensa, lo que dice la sociedad, lo que dice... Hay muchos de esos temas que habría, como el aborto, habría que someterlo a una si bien se ha ampliado, habría que someterlo a un plebiscito, ¿no es cierto? A una mayor participación de la comunidad y ver qué se vota, y periódicamente, porque a veces uno puede opinar, ¿no es cierto?, de esta manera ante la muerte, claro, ¿no? Pero ahora el doctor habló, claro, es ensañamiento terapéutico, ¿no? ¿Para qué voy a prolongar tan? Tiene razón el doctor, yo antes estaba en contra, ahora sí acepto la eutanasia pasiva, por decir. Así que, bueno, son temáticas que conmocionan al ser humano y a la sociedad, ¿no? Y que hay que hablarlas y debatirlas. Hay que hablarlas y debatirlas, sin duda. así es. Bueno, doctor, cerramos... Nos vemos.